Muy buenos días, mis amados estudiantes. En el día de hoy vamos a ver la secuencia número 19 que se titula Teorema del binomio y triángulo de Pascal. Que veremos pues básicamente esos dos temas, que es el triángulo de Pascal, cómo se usa, y el teorema del binomio y cómo se usa. ¿Cómo podemos calcular las diferentes potencias de binomios sin realizar multiplicaciones? Bueno, esta pregunta es importante porque como lo vimos en el tema pasado, cuando estábamos viendo productos notables, vimos dos casos en el que teníamos un binomio elevado a una potencia. Recuerden que un binomio es la suma de dos expresiones algebraicas, dos monomios, dos términos que tienen una parte entera, el real, conocida, que llamada coeficiente, y una parte desconocida llamada parte literal. Entonces veamos, por ejemplo, el cuadrado de un binomio. Era, por ejemplo, x más y elevado al cuadrado. Y también veíamos el cubo de un binomio. Por ejemplo, x más y o x menos y elevado al cubo. Y veíamos que para el desarrollo de esos dos productos notables, pues teníamos una formulita, por así decirlo, donde decíamos, por ejemplo, para el cuadrado de un binomio, que era la primera cantidad elevada al cuadrado, más dos veces la primera cantidad por la segunda, más la última cantidad o la segunda cantidad elevada al cuadrado. Y lo mismo sucedía con el cubo de un binomio, que bueno, no lo voy a volver a repetir, que ustedes lo pueden ver ahí. Veíamos también que había una sucesión de sumas, de expresiones algebraicas que se desarrollaban al ser el cubo. Pero entonces de pronto ustedes se preguntarán, profe, y listo, me sé la del cuadrado un binomio, la de cubo un binomio, me tendría que aprender un binomio a la 4, un binomio a la 5, a la 6, etcétera, porque ahí sí ya sería muy complicado aprendérnoslo, y tienen toda la razón. De hecho, el que yo me sé de memoria y me he aprendido siempre de memoria es el del cuadrado un binomio. El del cubo un binomio me toca, a veces me lo sé, pero con dudas, y si no, pues me toca usar lo que vamos a hacer hoy, que es el teorema del binomio o el triángulo de Pascal, que es lo que vamos a ver ahora. Entonces tenemos acá que existen esos dos métodos para resolver esos potencias de binomios, y tenemos aquí esta presentación que me va mostrando cómo se arma el triángulo de Pascal. Tenemos acá primeramente que vamos a hacer un triángulo que va a estar conformado por los coeficientes de la expresión que sale al elevarla al cuadrado, al elevarla al cubo, al 4, etcétera. Y tenemos acá, por ejemplo, cuando x más y, esto es un binomio porque tiene dos términos, está elevado a la 0. Si yo elevo x más y a la 0, pues los coeficientes que acompañan a x y a y pues van a ser 1, porque de hecho toda la expresión va a quedar transformada en 1. Recuerden que todo número elevado a la 1, a la 0, perdón, me da 1, excepto el mismo 0. Entonces no importa que haya aquí por dentro de paréntesis, sea x más y, o sea lo que sea, al elevarlo a la 0, pues me queda convertido en 1, y ese es el 1 que ponemos acá en la cima del triángulo. Ahora, ¿qué pasa cuando lo elevamos a la 1? Pues si lo elevamos a la 1, recuerden que toda cantidad elevada a la 1 es la misma cantidad. Si yo cojo x más y lo elevo a la 1, pues va a seguir siendo x más y. ¿Y cuáles son los coeficientes que acompañan a la x y a la y? Pues el 1, porque no hay nada al lado de la x, entonces es 1. Y no hay nada al lado de la y, pues es otro 1. Esos son los dos 1 que están acá. El 1 de la x y el 1 de la y. El coeficiente, el que lo acompaña al lado izquierdo, no la potencia. ¿Qué pasa entonces ahora cuando lo elevamos a la 2? Cuando lo elevamos a la 2, pues es la frasecita que ya les dije al principio, la primera cantidad elevada al cuadrado más dos veces, aquí está el 2, más dos veces la primera cantidad por la segunda, más la segunda cantidad elevada al cuadrado. Aquí estoy hablando de cuadrados, pero no es que este 1 represente el cuadrado. Este 1, recuerden que es el coeficiente que acompaña a la cantidad. Le estoy diciendo la primera cantidad elevada al cuadrado. Esa cantidad elevada al cuadrado, el coeficiente que acompaña esa cantidad elevada al cuadrado es 1. Acá, dos veces la primera por la segunda. Es el 2 que estoy diciendo acá. Y finalmente la última elevada al cuadrado. Lo mismo, este 1 es el 1 que acompaña a la cantidad que se está elevando al cuadrado. No representa el cuadrado ni nada por el estilo, sino su coeficiente, la cantidad que lo acompaña al lado izquierdo. Entonces aquí me queda armado ya de una manera que me hace guiar por dónde van los coeficientes de ese desarrollo, de esa potencia. Ahora mira el del cubo, que ya lo hemos visto, que es el cubo de un binomio. La primera cantidad, el coeficiente de la primera cantidad es 1, el coeficiente de la segunda cantidad es 3 veces la primera cantidad elevada al cuadrado por la segunda elevada a la 1, el otro es más otras 3 veces la primera cantidad elevada a la 1 por la segunda cantidad elevada a la 2, y finalmente la 1 tiene un coeficiente de 1.
y vemos así que se va formando el triángulo. Pero entonces quiero que nos demos cuenta de que hay una manera de formarlo, no es que nos tengamos que aprender esta forma de triángulo, sino que se va formando haciendo simplemente sumas. Aquí el 1, este 1 de acá y estos dos 1, listo, se forman solos, ya sabemos de dónde sale. Este 2 de dónde salió, este 2 salió de sumar este 1 con este 1, 1 más 1 me da 2, y este 1 vuelve y baja, y este 1 vuelve y baja. Aquí vuelve y baja este 1 otra vez, aquí vuelve y baja este 1 otra vez, y este 3 se formó de coger este 1 y sumarlo con este 2. 1 más 2 es 3. Este 3 de dónde salió, de coger este 2 y sumarlo con este 1, me da 3 y vuelve y bajo el 1. Fíjense que estoy haciendo sumas simples, no me tengo que aprender el triángulo porque se va formando solo. Miremos acá la siguiente fila, bajo el 1, el 4 ¿cómo se forma? De 1 más 3 que son 4, el 6 ¿cómo se forma? De 3 más 3 que son 6, el 4 ¿cómo se forma? De 3 más 1 que son 4, y el 1 lo bajo otra vez. Estos son los coeficientes para cuando está elevado a la 4. Ahora miremos cuando está elevado a la 5. Lo sigo formando de la misma manera. Bajo el 1, 1 más 4 es 5, 4 más 6 es 10, 6 más 4 es 10, 4 más 1 es 5 y bajo el 1. Y así sucesivamente yo puedo continuar hasta el infinito. Obviamente, a medida que aumenta el exponente al que estoy elevando, pues me voy a tardar un poco más de tiempo armando el triángulo, porque de hecho lo tendría que armar desde cero, si no me acuerdo bien cómo están formados los anteriores, para poder llegar, por ejemplo, al de la 10. Eso sería un poco tedioso y eso se soluciona pues con el teorema del binomio, que ya lo veremos más adelante. Entonces vemos aquí cuando está elevado a la 6 lo que pasa, lo mismo, bajo el 1, 1 más 5 son 6, 5 más 10 es 15, 10 más 10 es 20, 10 más 5 es 15, 5 más 1 es 6 y bajo el 1. Veamos entonces ahora un ejemplo para aplicar este triángulo de Pascal. Tenemos esta expresión, usaremos el triángulo de Pascal para hallar el desarrollo de 2x más 3y elevado a la 6. Y acá lo tenemos, 2x más 3y elevado a la 6. Como está elevado a la 6, tenemos que usar la fila del triángulo de Pascal para el exponente a la 6, que ya lo tenemos aquí atrás, es esta fila. 1, 6, 15, 20, 15, 6 y 1. Y por eso aquí pues nos la van a poner aquí en la parte de abajo, identificamos la fila del triángulo de Pascal que corresponde a los que ya les mostré ahorita. Entonces colocamos los coeficientes. Los coeficientes, ¿de dónde los saqué? Pues del triángulo de Pascal. Los coloco así bien separaditos para poderlo ir formando, o simplemente lo voy escribiendo a la medida, lo voy escribiendo los coeficientes a la medida que voy desarrollando, para que no me queden ahí espacios más calculados. Aquí ya se sabe qué espacio va a ocupar, entonces por eso lo tengo una vez extendido. Entonces el primer coeficiente es 1, entonces como el primer coeficiente es 1, lo coloco con el primer término elevado a la 6. Luego el 6 lo coloco con el primer término elevado a la 5. Luego el 15 con el primer término elevado a la 4 y así hasta llegar a 0. Fíjense que he colocado solamente el primer término empezando desde el 6 y voy bajando en uno la potencia. 6, 5, 4, 3, 2, 1 y 0 hasta llegar al final. Y aquí es clave el uso de los paréntesis. Acuérdense lo que nos pasó en la explicación de la clase pasada. Si yo no coloco los paréntesis, este 6 solo estaría afectando a la X y no estaría afectando al 2. Grave error. Entonces aquí el uso de los paréntesis es clave. El paréntesis tiene que encerrar todo el primer término, que es 2x. De la misma manera vamos a utilizar ahora el 3y, pero con el 3y ya no voy a comenzar desde la 6, desde elevado a la 6 hasta llegar a 0, sino voy a comenzar desde 0 hasta llegar a la 6. Veamos. Fíjense, en el primer término, 3y a la 0, luego 3y a la 1, luego 3y a la 2, a la 3, a la 4, a la 5 y a la 6 y multiplicado, miren, multiplicado, todo eso multiplicado y entre coeficientes pues suma. ¿Listo? Potencias. Desarrollamos las potencias. Entonces 2x a la 6 pues sería 2 a la 6 que es 64 y x a la 6 pues que es x a la 6. Aquí por 1, ¿por qué por 1? Porque todo número elevado a la 0 me da 1. Aquí lo mismo, 2 a la 5 que es 32, multiplicado por 6, este mismo 6 que bajé acá, lo estoy bajando igual. 3y, ¿por qué? Porque 3y elevado a la 1 es el mismo 3y, luego bajo el 15, 2 a la 4 que es 16, x a la 4, luego 9y a la 2, ¿por qué 9y a la 2? Porque 3 a la 2 es 9, y y a la 2 pues es y a la 2, y así voy haciendo lo mismo, aquí bajo el 20, aquí el 2, el 8 salió porque 2 a la 3 es 8, aquí el 27 porque 3 a la 3 es 27,
Y aquí voy haciendo lo mismo, voy bajando y voy desarrollando las potencias. ¿Qué me queda por hacer? Pues hacer las respectivas multiplicaciones que se puedan hacer ahí entre los que se están multiplicando. Entonces vemos que aquí 64 por 1 es 64, 6 por 32 es 576, perdón, 6 por 32 es 6 por 32 por 3 es 576, ustedes lo pueden comprobar ahí si quieren rápidamente con una calculadora, y queda x a la 5y, 15 por 16 por 9 me da 2160, 20 por 8 por 27 me da 4320, 15 por 4 por 81 me da 4860, 6 por 2 por 243 me da 2916 y 1 por 1 por 729 pues me da 729. Y esta sería mi respuesta. Y ustedes dirán, profe, pero eso está larguísimo, todo lo que hay que hacer. Sí, pues estoy colocando en un ejemplo en donde está elevado a la 6, donde obviamente pues van a salir expresiones grandes, pero pues no siempre va a ser así, eso es algo poco común. Y sin embargo, si esto les parece largo, imagínense qué tan largo sería coger 2x más 3y, repetirlo 6 veces, aquí a lo largo repetirlo 6 veces y multiplicarlo entre sí. Tendríamos que utilizar la propiedad distributiva, el primero con el primero, con el primero, con el primero, con el primero, 6 veces, luego primero con el segundo, con el segundo, con el segundo, con el segundo, otra vez, luego el primero con el tercero, con el tercero, con el tercero, le sale un reguero de multiplicaciones, luego reducir términos semejantes, hacer multiplicaciones, o sea, sale un larguero muchísimo más grande que lo que estamos haciendo ahorita, o sea que esto realmente me está ahorrando un trabajo bastante dispendioso. Veamos ahora entonces el teorema del binomio. El teorema del binomio establece que el desarrollo de a más b elevado a la n puede calcularse así. Entonces, el teorema del binomio, ¿qué es lo que me está ofreciendo? Un método en el que yo no tenga que armar el triángulo de Pascal, en el que si a mí me preguntan, por ejemplo, cuánto es x más y elevado a la 10, yo no tengo que coger el triángulo de Pascal y armar fila por fila hasta llegar a la fila número 10, a la 11 sería, porque la fila número 0 estaría en la cima. Entonces, la fila número 11 sería la a más b elevado a la 11. La tendría que armar 11 filas del triángulo de Pascal para poder hallar los coeficientes que acompañan al binomio elevado a la 10, que puede ser un poco dispendioso, fácil pero dispendioso. Entonces, ¿qué me ofrece el teorema del binomio? Que yo no tenga que armar ese triángulo de Pascal desde cero, sino que aplique simplemente esta fórmula y reemplace los valores acá que me están mostrando, los reemplazo y desarrollo esta operación acá, que es una factorial, que es una operación factorial que es muy fácil de hacer, ya les voy a mostrar ahorita. Entonces veamos un ejemplo. Tenemos el mismo desarrollo del mismo ejemplo, pero esta vez utilizando el teorema del binomio. Tenemos entonces aquí la fórmula a más b elevado a la n es igual a n combinado con 0 multiplicado por a la n b a la 0, n combinatoria con 1, a la n menos 1 b a la 1, n combinatoria con 2, a la n menos 2 b a la 2, y así sucesivamente. Aquí tendríamos que llegar hasta 6 porque nuestro ejercicio me está diciendo que está elevado a la 6. Tendríamos que hacer esta sucesión hasta 6. Pero entonces quiero que se fijen en una cosa. Al desarrollar todo este teorema del binomio estamos teniendo la misma forma. La primera cantidad está elevada a la 6 y la segunda a la 0. Luego a la 5 y luego a la 1. Luego a la 4 y luego a la 2. Mientras la primera cantidad va decreciendo su potencia desde el máximo que es 6 hasta el mínimo que es 0. La segunda cantidad, que es 3y, que es la relacionada con b, empieza desde 0 y termina en 6. Esta va decreciendo, la primera va decreciendo y la segunda va aumentando, va creciendo de 1 en 1 hasta llegar al máximo. Y miren lo que está pasando acá con la n. La n que está aquí arriba es 6. ¿De dónde salió ese 6? Porque la potencia es 6. Entonces, como la potencia es 6 y eso no cambia, es un ejercicio para cuando está elevado a la 6, pues el n es igual para todos, miren. Todo el n es igual, todos son 6. Y en la parte de abajo de la combinatoria que estoy colocando, pues voy colocando la cantidad de términos que salen de esta operación. Mire, sale primero 0, porque es el primer término, luego 1, luego 2, luego 3, voy aumentando en 1 hasta llegar al 6, que es el máximo. El 6 es el máximo. Listo, aquí adelante 2. Entonces aquí, ¿qué empezó a desarrollar? La combinatoria. Entonces, ¿cómo se desarrolla la combinatoria? Con la formulita que muestra acá atrás, donde n combinado con k es n factorial dividido en k factorial por n menos k factorial. Entonces aquí está desarrollado, mire, 6 combinado con 0 es n factorial que es 6, k factorial que es 0, 0 factorial, y
n menos k factorial. ¿Cuánto es 6 menos 0? Pues el mismo 6, entonces me da 6 factorial y me queda esta operación de acá. En algunos casos tendré que hacer el desarrollo del factorial, en otros no es necesario. Por ejemplo, acá en el primer término, este 6 factorial se cancela con este 6 factorial y me queda solo 0 factorial. Me queda 1 sobre 0 factorial. Y 0 factorial es 1, entonces 1 sobre 1 es 1. ¿De dónde sale lo de factorial? Pues, por ejemplo, 6 factorial es lo siguiente. Voy a hacerlo aquí en la calculadora para que sepan qué es eso de factorial. Creo que ya lo saben, de todas maneras para recordarlo. De hecho, algunas calculadoras tienen para calcular el factorial. Mira, aquí está n factorial, si lo ven. Aquí sí quiero puedo colocar n factorial. Y entonces esto me da de una vez el resultado. Factorial 6 es igual a 720. Pero, profesor, ¿dónde salió? Eso salió de coger el 1, multiplicarlo por 2, luego multiplicarlo por 3, luego multiplicarlo por 4, luego multiplicarlo por 5 y finalmente por 6. Eso es 6 factorial, 1 por 2, por 3, por 4, por 5, por 6. Escoger todos los números que están antes del 6, incluido el 6, y multiplicarlos entre sí hasta llegar al que estoy calculando. Muy fácil, es súper fácil el factorial. Entonces vemos que es una sucesión de multiplicaciones cuando desde el número 1 hasta el número al que voy a llegar a calcularle el factorial. Eso es básicamente el factorial y aquí le doy igual, me da 720, que es el mismo que ya había calculado acá. Entonces si es para calcular el n factorial grandotote, pues utilizo esta tecla de la calculadora. Si no me sirve calcularlo completo porque se puede cancelar con los otros, entonces pues hago la sucesión de multiplicaciones como lo mostré acá. Entonces seguimos aquí. ¿Qué es 6 combinado con 1? 6 combinado con 1 es 6 factorial, que ya sabemos que es 1 factorial porque es k factorial, y n menos k factorial. N es 6 y k es 1, 6 menos 1 es 5, 5 factorial. ¿Por qué este queda convertido en 6? Porque 1 por 5 factorial, pues es 1 por 1 por 2 por 3 por 4 por 5. ¿Y 6 factorial qué es? 1 por 2 por 3 por 4 por 5 por 6. Entonces si desarrollo el factorial aquí arriba me quedaría 1 por 2 por 3 por 4 por 5 por 6 y abajo me quedaría 1 por 3 por 2 por 3 por 4 por 5. Entonces desde el 1 hasta el 5 se cancelan con los de abajo desde el 1 hasta el 5. ¿Qué me queda? Solo me queda el 6, por eso queda aquí 6. Y bueno, aquí se sigue desarrollando como ya lo hemos visto. Se va aumentando, va disminuyendo el exponente de este y va aumentando el otro poco a poco. Entonces vemos que con la combinatoria, con este desarrollo de la combinatoria que está acá, me van saliendo poco a poco los exponentes que me hubiesen salido utilizando el triángulo de Pascal. Aquí me sale el 6, luego me sale el 15, de manera similar, 4 por 4 factorial sería del 1 multiplicado hasta el 4, se cancela con 1 multiplicado hasta el 4 de aquí arriba, solo me queda 4 por 2, solo me queda, perdón, 5 por 6 y abajo me queda 1 por 2, entonces 5 por 6 es 30 y 1 por 2 es 2, 30 dividido en 2 me da 15, ahí sale el otro coeficiente. De la misma manera desarrollamos los demás y me van saliendo los demás coeficientes. Vuelvo y repito, acá aparece un trabajo muy largo y muy dispendioso porque estamos tomando un ejemplo en el que valga la pena utilizar el teorema del binomio, porque ya resultaría muy dispendioso hacer el triángulo de Pascal tan lejos. Entonces al hacer para elevado a la 6 pues me salen bastantes términos. Vuelvo y repito, no es algo que pase habitualmente llegamos por allá hasta la 3 o hasta la 4, pero si es el caso que tuviéramos que llegar hasta la 6, hasta la 7, esto me reduciría muchísimo el trabajo que tendría que hacer, incluso haciéndolo por el método de Pascal, porque tendría que armar un triángulo o la grandotota, establecer los coeficientes y confiar que no me equivoqué haciendo las sumas y que me vayan a salir por ahí mal los términos. Entonces, bueno, con esto terminamos el desarrollo de este ejemplo. Ya ustedes pueden pausarlo, mirar cómo van saliendo los demás coeficientes y básicamente la respuesta sería lo mismo. Al desarrollar las potencias, pues vuelve y me sale lo mismo que ya vi en el otro método, y tengo que hacer otra vez las multiplicaciones y obviamente pues me van a salir los mismos términos porque pues ya me salieron los mismos coeficientes arriba. Entonces la conclusión es que es la misma respuesta que nos salió por el método de el teorema del triángulo de Pascal. Conclusiones. Entonces la conclusión es que el triángulo de Pascal y el teorema del binomio son métodos numéricos que nos permiten hallar de manera sencilla. Vuelvo y repito, este sencillo es relativo porque, bueno, yo sé que ustedes al ver ese ejemplo tan largo van a decir, no, si eso es sencillo, ¿cómo será difícil? Lo entiendo, pero es muchísimo más sencillo
que hacerlo, coger y expandirlo en las multiplicaciones sucesivas y empezar a multiplicar con la propiedad distributiva. Teniendo en cuenta eso, pues el desarrollo de las potencias de un binomio. Con el primero calculamos los coeficientes de cada término con sumas específicas y con el segundo usamos combinatorias. Las combinatorias es esto que está aquí. Esta es la combinatoria. Esta es la combinatoria. Eso se llama combinatoria y eso fue lo que usamos para hallar los coeficientes. Entonces, pues ya con eso concluimos nuestro tema de hoy. Tenemos entonces acá la parte física del libro para que ustedes la miren. Miren lo que es la parte para comprender. Tenemos aquí para comprender si el monto final recibido por un préstamo al finalizar un año es M sub 1 igual a C más C sub I y eso es igual pues a C por 1 más I. ¿A qué es igual y qué representan M sub 2, M sub 3 y M sub 4? Bueno, la respuesta sería que representan el monto recibido al final del año 2, 3 y 4 respectivamente. Entonces el año 2 sería, el M sub 2 sería igual al M sub 1 más el siguiente año, que sería I más I al cuadrado. Y bueno, ahí se desarrolla y me queda a la 3, el M sub 2 me quedaría I más I a la 2. El M sub 3, haciendo el mismo desarrollo, me quedaría I más I a la 3 y así sucesivamente. ¿Por qué muestran esto? Porque esto es una aplicación real de las matemáticas en la parte financiera y vemos que en la parte financiera utilizamos binomios que se están elevando poco a poco. Primero a la 1, luego a la 2, luego a la 3, luego a la 4 y ahí es donde se podría aplicar el teorema de Pascal o el teorema del binomio. Y ustedes me dirán, profe, pero ¿será que un banquero se va a poner a hacer eso, a desarrollar binomios y todo eso? No, obviamente no, para eso son las máquinas, pero las máquinas están programadas utilizando el teorema del binomio. O sea, utilizamos la teoría, la matemática para programar máquinas que desarrollen esas operaciones mucho más rápido que nosotros, pero las máquinas no podrían hacer nada en absoluto si no hubiese un humano que le enseñara a hacer ese desarrollo utilizando nuestro teorema del binomio, por ejemplo, o una iteración que me sirva para armar el triángulo de Pascal. Básicamente esa es como una aplicación de la vida real a lo que estamos viendo. Bueno, miremos la otra página, este dato histórico lo veo para que lo lean ustedes. Vemos aquí otro para comprender cuántos términos tiene la potencia n del binomio a más b, es decir, a más b a la n. Bueno, pues n más 1 términos. ¿Por qué? Porque recuerden que cuando es, por ejemplo, n al cuadrado, me salía un término más. O sea, si era cuadrado, la respuesta me salía un término más, porque era la primera cantidad elevada al cuadrado, más el duplo de la primera por segunda, más la segunda elevada al cuadrado. O sea, me terminaban saliendo 3 cantidades. Empezaba con 2, lo elevaba al cuadrado y me salían 3. Entonces, eso lo terminamos por acá. Vamos a ver ahora entonces la actividad de aprendizaje. Nos encontramos en la página 61 del libro de actividades, secuencia número 19. Vamos a hacer del punto 1 solamente el literal B. ¿En qué consiste eso? En hallar los coeficientes de la expansión de m menos n a la elevado a la 13. Entonces, c sub 4 significa que tengo que hallar el coeficiente número 4. El coeficiente número 4 de esta expresión elevada a la 13. ¿Cómo lo podría hacer ahí? Pues de dos maneras. Utilizando el triángulo de Pascal, que es armar el triángulo hasta llegar a la fila número 14, teniendo en cuenta que la cima es la 0, o sea, llegando hasta la 14, contando la 0 como 1, la 1 como 2 y así hasta llegar a la 14, o pues simplemente desarrollarlo hasta llegar hasta elevado a la 13. Cuando llega a la fila que corresponde al elevado a la 13, busco el coeficiente número 4, empezando de izquierda a derecha, cuento cuál es el 4 y ese sería el coeficiente que me están pidiendo acá. Si usted decide hacerlo por el triángulo de Pascal, en su cuaderno que debe aparecer el triángulo de Pascal desarrollado totalmente hasta llegar a la fila que corresponde al elevado a la 13. Nada de colocarme simplemente una respuesta aquí y colocarme un número y ya, porque eso es lo mismo que no hacer nada. Colocarme un número es como si hubiera puesto a pensar en un número cualquiera, el primero que se le vino a la cabeza se lo puso. Debe aparecer en su cuaderno el desarrollo del triángulo de Pascal hasta la fila que corresponde a la potencia de 13, o si no quiere usar el triángulo de Pascal puede utilizar el teorema del binomio o el teorema de Newton, que es el mismo nombre, y buscar el coeficiente número 4 utilizando la combinatoria 13 combinado con
4. Hace el desarrollo de la combinatoria de 13 combinado con 4 y ese desarrollo de la combinatoria también debe aparecer en su cuaderno ese desarrollo, el procedimiento, nada de ponerme un número sin saber de dónde salió. Por favor, procedimiento, no importa, repito, ustedes saben que si les queda mal no pasa nada, lo importante es que lo intenten hacer. Y finalmente, bueno, finalmente no, aquí el punto 2 me dice que encontrar la parte literal de cada coeficiente del ejercicio 1. Eso es muy sencillo, ya los expliqué en el ejemplo, que recuerden que empieza el primer término elevado al máximo exponente que es 13 y luego comienza a bajar de 1 en 1 hasta llegar a 0 y el segundo lo va acompañando al mismo tiempo multiplicándolo al lado, pero en vez de empezar por el máximo que es 13 empieza por el mínimo que es 0 hasta llegar hasta el 13 hasta el último a la derecha. Esa sería la primera parte del taller. Luego van a hacer del punto 4, solo van a hacer el punto B, que significa que me están pidiendo el cuarto y el séptimo término de esta expresión, de este binomio elevado a la 11. Entonces, de nuevo, tengo que utilizar ya sea el triángulo de Pascal hasta llegar a la fila 11, si usted hasta la fila 12, porque teniendo en cuenta, contando la primera de la cima, teniendo en cuenta que si de pronto usted el punto 1 ya armó el triángulo de Pascal hasta elevado a la 13, pues le va a servir para hacer el de la 11 porque ya lo tiene hecho. O si usted lo hizo por el teorema del binomio, pues entonces ahí sí ya pues le tocaría buscar con el teorema del binomio, aunque también sigue siendo fácil, la combinatoria entre 11 y 4 y bueno, ahí sería entre 11 y 3, porque el cuarto término sería el 3, porque teniendo en cuenta que el primer término sería con 0, n combinado con esto, 11 combinado con 0, luego 11 combinado con 1, luego 11 combinado con 2, luego 11 combinado con 3, o sea, 11 combinado con 3 sería el cuarto término, y el séptimo sería 11 combinado con 6, el séptimo sería 11 combinado con 6, y haciendo esas dos combinatorias encontraría el cuarto y el séptimo término. O puedo hacer el triángulo de Pascal, lo armo hasta la 11, que es hasta la fila 12 sería, y contar 1, 2, 3 el cuarto término y los cojo, luego hasta el 7 y los cojo. Ya ustedes deciden cómo hacerlo, pero en ambos casos debe aparecer el procedimiento, no puede aparecer simplemente un número y ya, porque ahí no me están demostrando que intentaron hacerlo, sino que escribieron cualquier número que se les ocurrió. Y para finalizar, vamos a hacer el punto 8, el problema de aplicación. Aquí simplemente es hallar el volumen de un cubo. Recuerden que el volumen de un cubo es multiplicar el ancho por el alto por la profundidad. O sea, me saldría una expresión algebraica, un binomio elevado al cubo. O sea, me quedaría 3x al lado menos 4 elevado al cubo. Eso se puede desarrollar pues utilizando el teorema de Pascal para hacerlo hasta cuando esté elevado a la 3 o con el teorema del binomio también, como ya lo vimos. Tener en cuenta esta condición, que x tiene que ser mayor que 2 sobre raíz de 3. Miren a ver cómo afecta esa condición. Y ya con eso terminamos nuestra clase de explicación de hoy. El tiempo creo que les queda suficiente para hacer este ejercicio. Procurar hacerlo lo más corto posible para que lo alcancen a terminar en la misma hora de clase. Entonces nos vemos en la próxima. Dios los bendiga. Les mando un abrazo.